Saludos para todos, un feliz sábado. El texto clave en esta hora se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el versículo 13. Es un verso corto, se trata del sexto mandamiento del Decálogo que indica no matarás o no cometerás homicidio. El título para el tema en esta hora es Dios valora la vida humana y quiere también que la valoremos. ¿Cuál es el propósito de este sermón o de este tema? Es tener la comprensión correcta de nuestra relación con nuestro prójimo. Esto indica que debemos respetar, honrar su vida, honrar su dignidad como ser humano, pues esta es sagrada porque proviene de Dios. Primero comenzamos con una palabra de oración para dar continuidad al tema en esta hora. Les invito a que me acompañen a orar. Oremos. Nuestro Dios y amantísimo Padre, muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nuestra vida tiene valor para ti. Gracias porque tú entregaste la tuya en sacrificio por la nuestra, Señor, para, como dice la Escritura, poder darnos vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. Señor, y es en su nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nosotros rogamos tu bendición para el tema en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Definiendo el mandamiento, no matarás. Parece en el idioma hebreo, ¿verdad? En el idioma original que se escribió este texto, la palabra ratzah. Ratzah realmente podría ser traducida correctamente como no cometerás homicidio. La palabra ratzah se utiliza casi siempre en el sentido de matar ilícitamente o asesinar. Por esta razón, algunas traducciones bíblicas han traducido Éxodo 20:13 como no asesinarás, es decir, matar de forma premeditada o de forma ilícita. Mitos que en el mundo cristiano podrían existir acerca de este mandamiento, no matarás. Voy a leerle uno de ellos y quisiera que me acompañaran en esta lectura. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 376, y dice de la siguiente manera, dice, hay personas que dicen que no deben matarse ni siquiera los insectos. ¿Conoce usted algunos de esos? ¿O es usted uno de ellos? Sabe, continúa diciendo la lectura, que Dios no ha confiado ningún mensaje semejante a su pueblo. Es posible exagerar el mandamiento de no matarás hasta cualquier límite, dice la autora de Mensajes Selectos, tomo 3, pero hacerlo no está de acuerdo con el buen juicio. Los que hacen o los que lo hacen no han aprendido en la escuela de Cristo. También el manuscrito 70, escrito por Elena de White en el 1901, en la Review and Herald, publicado el 31 de agosto de 1961. En esta revista lee como sigue. Dice, Dios no ha dado a nadie el mensaje de no mate ni una hormiga, ni una pulga, ni una polilla. Debemos protegernos contra los insectos y los reptiles que molestan y perjudican, y es necesario destruirlos para defendernos a nosotros mismos y nuestras posesiones de todo daño. Y aun cuando hagamos lo mejor que podamos para exterminar lo que describe esta declaración como estas pestes, de todas maneras ellas se seguirán multiplicando. Entonces, usted preguntará, pastor, ¿a qué se refiere usted con todo esto? Sí, el mandamiento dice no matarás. Y si tomamos en serio el mandamiento desde el punto de vista de Dios, quien fue que nos dio este mandato en la Escritura, lo tenemos que ver desde el punto de vista, como lo explicamos, de no asesinar y no asesinar premeditada o ilícitamente. Ahora Jesús, cuando anduvo en la tierra, cuando estuvo en su ministerio con sus discípulos, podríamos decir que
amplificó o de alguna manera también explicó el sentido espiritual de los mandamientos. Lo hizo con el sábado, lo hizo con el mandamiento de la fornicación y el adulterio. Recuerdan diciendo que está escrito: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare mujer ajena para desearla en su corazón ya cometió adulterio con ella. Así que Jesús especificó, o más bien amplificó, o le dio el sentido espiritual a cada mandamiento, y de este específicamente que estamos hablando: no matarás. Vamos a buscar lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Leamos, Primera de Juan 3:15. Dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Fijémonos, y algunos preocupándonos por matar una hormiga y por matar una cucaracha, ¿verdad? Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vemos entonces la intención espiritual del sexto mandamiento en las palabras de nuestro Señor Jesús. El pecado realmente es asesinar. Dios hace distinción entonces entre el homicidio sin intención y el homicidio premeditado. La muerte o el asesinato premeditado, en este caso al infractor no se le permitía, según la Escritura, refugiarse en ningún sitio, debía ser entregado directamente a la justicia. Leamos Éxodo capítulo 21, versículos 12 y 13. Éxodo 21, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: el que hiere a alguien causándole muerte, decía la ley, morirá irremisiblemente. Pero si no lo premeditó, escuche bien, si no lo premeditó, sino que Dios permitió que cayera en su mano, entonces yo te pondré en un lugar en el cual puedes huir, en el cual puedes refugiarte, decía la Escritura. Podríamos decir, de la misma manera que quizás está expuesto, estoy seguro, en el código de cada país, en el caso nuestro de Puerto Rico, que la muerte por negligencia, la muerte premeditada, lo que conocemos en asesinato primero, segundo, tercer grado, está clasificado de esa forma, de la misma manera que está en la Escritura. El pueblo de Israel tenía que vivir de tal manera que no se le pudiera imputar la muerte, en el caso bíblico, de una persona por descuido involuntario. Debemos ir con cuidado con la forma de comportarnos y asumir conductas negligentes con consecuencias que sabemos que según la ley muchas veces son irreversibles. Vamos a leer Deuteronomio 22, versículo 8. Deuteronomio 22, 8 dice: cuando construyas una casa nueva, atención constructores, Deuteronomio 22, 8 dice: cuando construyas una casa nueva, haz una baranda a tu azotea, para que no traigas culpa a tu sangre o a tu casa si alguien se cayere de ella. Así que la Escritura también habla acerca de lo que sería el descuido involuntario o el homicidio involuntario, como lo describimos en Deuteronomio 22, versículo 8. En resumen de esta primera parte, el asesinato no está limitado al acto simplemente de quitar la vida humana o de quitar la vida de algún otro ser viviente, como algunos también categorizan, ¿verdad?, lo que es el matar un insecto, una serpiente o algún otro animal dañino. Recordemos, a manera de repaso, que Primera de Juan 3:15 dice que aquel que odia a su hermano es homicida, y Mateo 5:22 dice que aquel que se enoja contra su hermano también será culpable de juicio. En otras palabras, no se limita, no está limitado en el mandamiento: no matarás o no asesinarás, simplemente el acto de quitar la vida humana. Por medio de las palabras y de las actitudes, nosotros podemos destruir vidas. Y es aún más, estoy tratando de buscar la palabra para expresarlo, es aún más importante para usted y yo como cristianos, como adventistas, como hijos de Dios, independientemente a cuál denominación cristiana nosotros pertenecemos,
Es importante saber esto, porque no son palabras mías del pastor Luis Rodríguez, ni son palabras de la iglesia adventista a la cual pertenezco, son palabras de Jesús. Jesús indica en la primera parte de Mateo 5, versículo 22, Jesús indica que cualquiera que insulte a su hermano, en este mismo texto, Mateo 5, 22, en la segunda parte dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Vemos la seriedad ante los ojos de Dios, en nosotros insultar al prójimo, en nosotros enojarnos contra el prójimo, en nosotros hablar del prójimo, en nosotros muchas veces crear rumores, dañar la reputación del prójimo. Según el texto, según palabras de Jesús, estamos faltando ese mandamiento, por lo tanto estamos pecando delante del Señor. ¿Sabe usted, amiga y hermano, que el espíritu de odio, el espíritu de venganza, la envidia, la mentira, se origina en Satanás? No se origina en la persona que es influenciada por el Espíritu Santo. Satanás es quien aprecia el dolor o la falta de bondad. Así que cualquier persona que aprecia el dolor o la falta de bondad hacia los demás es apreciar el mismo espíritu de Satanás. Vamos a leer un poco más amplio entonces el texto. Mateo 5, vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Mateo 5, 21 y 22 dice, Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se está refiriendo al mandamiento. Y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero detengámonos ahí y veamos cuáles son las palabras de Jesús. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Vamos a leer el libro El Hogar Cristiano, también conocido como El Hogar Adventista, la página 387. Dice así, los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad, descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre, ¿verdad? Y se hace referencia a un ser humano, porque puede también ser una mujer. Dice, un hombre brusco, intolerante, criticón, no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. El querer dañar, hermano y hermana, moralmente a nuestro prójimo, es el mismo espíritu que obró en Satanás. También es pecado usar palabras o decir cosas que lastimen emocionalmente a los demás, muchas veces mintiendo. Cuando con lo que decimos o escribimos o lo atacamos verbalmente, herimos sus sentimientos. ¿Y por qué yo digo decimos o escribimos? Porque hoy día todo el mundo es valiente. Hoy día todo el mundo es guapetón detrás de un teclado. Hoy día todo el mundo quiere decir lo que quiere decir de la gente a través de un chat, a través de una página de internet, a través de un Facebook. Pero son muy pocos los que se atreven a ir de frente, ¿verdad? Y decir las cosas, pero cuando lo que decimos o lo que escribimos o atacamos verbalmente y herimos los sentimientos de nuestro prójimo, prejuiciamos, perjudicamos su respeto y dañamos su reputación, hay ocasiones en que podemos estar llenos de todas estas intenciones destructivas, y esto es todo lo opuesto al amor. En otras palabras, es el espíritu de Satanás que obra en quienes obran de esa manera. Lamentable, porque cristianos, recordemos, este tema no es un tema para el mundo secular, es un tema para usted y para mí que somos seguidores de Jesús. Cristianos hacen eso. Y es lamentable, ¿verdad?, que algunos se sienten que están faltándole a Dios, que están pecando contra Dios, porque mataron una serpiente, porque pisaron una cucaracha, pero en ningún momento piensan que le están faltando a Dios cuando están hablando mal de su prójimo.
cuando están hablando mal de su hermano, cuando están juzgando mal, muchas veces sin conocer y muchas veces mintiendo, diciendo cosas y dañando la reputación de su prójimo porque simplemente tenemos diferencias con él o con ella. ¿Por qué está prohibido matar según el mandamiento? Simplemente porque Dios quiso que fuera parte del decálogo. ¿Qué dice Génesis 1, verso 27? Génesis 1, verso 27 dice: creó Dios pues al hombre. ¿De qué forma? Lee conmigo, dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer, o varón y hembra, los creó, dice Génesis 1:27. ¿Por qué está prohibido matar? ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y tiene valor. Nuestra vida tiene valor, aunque para muchos es un número. En el gobierno murieron 140 o murieron 300 y formamos parte de una estadística, pero para Dios no. Nosotros fuimos creados y fuimos hechos a la imagen de Dios. La garantía de nuestra vida eterna costó la sangre del Hijo de Dios. Tenemos valor delante de Dios. Por lo tanto, tanto al otro ser humano que intenciona hacerle daño a otro ser humano, la Biblia provee para nosotros saber en la lectura de la Escritura que Dios no desea que dañemos a otro ser humano porque su vida tiene valor. Matar a un ser humano es destruir lo único que Dios hizo a su imagen y semejanza singular, según Génesis 1:27. Y otra cosa, según el mandamiento, es prohibido matar o asesinar, porque el asesinato puede ser un acto definitivo. ¿Definitivo por qué? El autor de la carta de Hebreos declara solemnemente en Hebreos 9:27 lo siguiente, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cuando una persona muere antes de haber aceptado a Cristo, antes de haber tenido la oportunidad de conocer al Señor, dice el texto de Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran y mueran una sola vez y después del juicio. Y entendiendo el sentido espiritual de esto, si usted muere, si yo muero sin conocer a Cristo, sin recibir a Cristo en mi vida, según lo establecido en Hebreos 9:27, puedo perderme la oportunidad o perderé la oportunidad de obtener la vida eterna. Por tal razón, aquel que le quita la vida a otro sin aquella persona víctima que muere haber encontrado a Cristo en su vida, su sangre caerá sobre él. Pero vamos más lejos que eso. Vamos a leer lo que dice el libro El deseado de todas las gentes, en la página 382, relacionado con lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos 9:27. Dice así: la obra de aquellos que predican la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos los que predicamos la palabra de Dios? Usted dirá, pues los pastores, los ancianos de iglesia, los laicos. No. Lea Mateo, capítulo 28, donde dice que a cada creyente Dios lo hizo discípulo y le dio el llamado de predicar. Cuando esta declaración del deseo de toda la gente, página 382, dice que la obra de aquellos que predican la palabra de Dios, está hablando de toda la iglesia, de usted y de mí, de todos nosotros. La obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y la suya es una misión cargada de resultados eternos. Yo no sé si usted ha leído con detenimiento esta declaración o si le ha dado suficiente cabeza a la declaración para meditar en ella y ver lo importante que es para Dios la obra suya y mía, que somos los que hemos sido llamados como pueblo de Dios, como iglesia, a predicar la palabra de Dios.
Mi obra, tu obra, tiene que tener sabor de vida para vida. Jesús mismo lo declaró: el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y nos ha llamado a ti y a mí, a nosotros predicar vida, a nosotros llevar vida espiritual a los demás. Pero la cita lamentablemente dice que la labor o la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida, pero también tiene sabor de muerte para muerte. Y su obra es una misión con resultados eternos. Tal y como dice Hebreos 9:27, se muere una sola vez y después el juicio. Y si mi misión, si tu misión de predicar la palabra de Dios tiene que tener sabor de vida para vida, entiende, debemos todos entender que cuando yo hablo mal de mi prójimo, que cuando yo daño la reputación de mi prójimo, cuando yo miento sobre mi prójimo, cuando yo hago inferencia o especulo sobre mi prójimo sin saber nada al respecto, solamente porque me gusta hablar. Y no solamente eso, si una persona que apenas está dando sus primeros pasos para conocer a Cristo y está buscando encontrar a Cristo en su corazón, y yo con mi obra, con mis palabras, con mi lengua, hago que en lugar de que mi predicación sea de vida para vida, sea de muerte para muerte, yo soy responsable delante de Dios por haber matado espiritualmente a esa persona. ¿Vemos lo serio del mandamiento? Por eso Jesús no limita solamente el sexto mandamiento al quitar la vida humana. Cualquiera que se enoja con su hermano, cualquiera que odia a su hermano, cualquiera que da falso testimonio contra su hermano, es culpable. ¿Sabe? El amor preserva la vida, no solamente la vida física, el amor también preserva la vida espiritual y la calidad de la misma. Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos de la misma manera como amamos a nuestros amigos. El libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 114, dice: en la seguridad del amor de Dios hacia nosotros, Jesús ordena en un abarcante principio que incluye todas las relaciones humanas, que nos amemos los unos a los otros. También el deseado de todas las gentes, en la página 559, dice: cuando Dios ocupe en el trono del corazón el lugar legítimo, nuestro prójimo, escuche bien, recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar también al prójimo imparcialmente. Amiga y hermano, en conclusión, el propósito de Dios no es simplemente que nos abstengamos de cometer homicidio. Nos exige que ni siquiera de palabra o de pensamiento hagamos mal a otro ser humano. Lamentablemente eso aflora en la iglesia de Dios. El Señor desea que seamos tan respetuosos como sea posible, incluso con quienes nos desprecien, y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para vivir en paz y en armonía con todos. Quiere que construyamos buenas relaciones, no que las destruyamos. Para lograr esto, debemos respetar este maravilloso don de Dios, la vida. No solamente la vida física, sino la vida espiritual. ¿Cómo sería la calidad de vida de la iglesia? ¿Cómo sería la calidad de vida emocional? ¿Cómo sería aún la relación de hermanos en la iglesia si nosotros siguiéramos este principio y este valor de la palabra de Dios? Yo conozco muchos hermanos que van de iglesia en iglesia porque me fui de tal iglesia porque allí me trataron mal, o me fui de tal iglesia porque allí los hermanos son buenos, pero hay 2, 3, 4, 5, 6
que son así, así, así. Y gracias a Dios que en el área hay 19 iglesias donde entonces la gente tiene para escoger, aunque seguirá encontrando, porque ese espíritu lo encontrarán en cualquier lugar. Pero qué pena para meditar que el causante sea yo. Dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De que las mayores virtudes, según dice el libro Primera de Corintios, de todos los dones, es el amor. Nuestro Señor Jesús nos dio ese ejemplo. Así que cuando la próxima vez que repasemos el decálogo y miremos el sexto mandamiento, no matarás, meditemos en estas palabras que hemos escuchado en esta hora. El mensaje de Dios que ha podido llegar a nuestras vidas en esta hora a través de este mensaje sea el poder amarnos los unos a los otros, el poder comprender que delante de nuestro Dios pecamos, no solamente cuando cometiéramos homicidio y quitáramos la vida de un ser viviente, un ser humano, sino pecamos de igual manera cuando le herimos, cuando le dañamos emocionalmente, cuando le desacreditamos. Pensemos en esto. Somos hijos de Dios y nuestro llamado es llevar amor, es comprender que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios y que es de la primera manera que se predica, como decía el deseado de toda la gente, palabras con sabor de vida, para vida y no de muerte para muerte. Dios les bendiga a todos y gracias por en esta media hora escucharnos y meditar en la palabra de Dios. Mi deseo y oración es que haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica de tal manera como así el Señor nos las ha mostrado en esta hora. Oremos. Nuestro Dios y amante Padre, gracias una vez más por tu palabra. Ella nunca retorna vacía, ella siempre entra en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a no solamente recibirla en nuestros corazones, ayúdanos a vivirla, Señor, cada día. Que todo lo que estudiemos, que todas las impresiones que podamos recibir de tu palabra, Señor, podamos ponerla en práctica para gloria y honra de tu nombre. Gracias por permitirnos difundir tu palabra por este medio. Gracias por los hermanos que están conectados con nosotros para así también escucharla. Bendícenos a todos en esta hora, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios vino a salvar a este mundo. Nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación.
que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos A todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar, iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más podremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor.